Bueno, ¿de qué va a ser la presentación que vamos a hablar hoy? Va a ser sobre Design Thinking y vamos a ver cómo generar valor en cada una de las etapas de Design Thinking, en el análisis, la definición del problema, la exploración y la implementación. Va a ser una presentación un poco abstracta conceptualmente, y vamos a ver que en la filmina se encuentran ciertos patrones, por ejemplo, una imagen que ayuda a reforzar el concepto y unos GIF que vendrían a ser como una suerte de recreo. Va a ser un poco, algunos se van a distraer, la idea es siempre volver al concepto que se está intentando transmitir en esa filmina. Hay una alerta de spoiler, ahí le vamos a compartir también un link de este libro para que el que tenga mayor curiosidad y lo quiera leer. Se llama Creative Confidence y es de David Kelly con su hermano, Tom Kelly. Ya vamos a ver quiénes son. Y hay citas de ellos a lo largo de la presentación. Entonces, para pasar a los hechos, ¿qué es Design Thinking? Según Wiki, para poner una base, el término Design Thinking se usa para referirse a tres cosas distintas: un modo de pensar, una teoría general de diseño y un set de recursos pedagógicos. O sea, es como que se puede usar para hablar de esas tres cosas en conjunción. Cuando David Kelly dice, cuando usamos el término diseño, la mayoría de la gente piensa en cortinas o en dónde compramos nuestros lentes. Entonces, es como que él utilizaba el término design, al principio con design con mayúscula, design con minúscula, para hacer una diferencia, y después como que le fue agregando esto de thinking, porque entendía que cuando él le decía a la gente design thinking, la gente ya no estaba pensando en cortinas. Este es un dilema que siempre que está en la etimología del concepto de diseño, que muchas veces diseño puede ser entendido como un dibujo, un patrón, y la gente automáticamente lo puede asociar con algo bonito, con algo estético. Y ese es un dilema que siempre existió con la palabra diseño, con el concepto de diseño. De hecho, por ejemplo, Dieter Rams habla de la función sigue la forma, diciendo de otro modo que la estética o la función estética es una consecución del diseño, más que una finalidad. De eso podemos volver un poco más adelante o sobre el tema de las preguntas, sobre el tema de la estética. David Kelly es el fundador de IDEO. IDEO es una empresa de diseño de Estados Unidos, muy amigo de Steve Jobs. Fue una empresa con la que desarrollaron el mouse, entre miles de productos. Y de hecho creo que la cultura de ambas compañías están muy relacionadas. Y también fue quien dirigió la D-School de Stanford, que sería como la escuela de diseño, donde el proceso de diseño, ya gente que estudiaba otras carreras podía hacer este curso y utilizarlo a su favor. Después está Tim Brown, que es el CEO de IDEO, y popularizó el concepto. Ya escribió libros, dio charlas, empezó a popularizar el concepto de Design Thinking, y él lo explicaba como un approach, un modo de innovar centrado en el usuario, donde se conjugan tres cosas: los deseos según las necesidades de los usuarios, que se pueda hacer, o sea, que sea feasible, de acuerdo a las posibilidades tecnológicas que tenemos en ese momento, y de acuerdo a los requerimientos del negocio. En diseño, cuando los diseñadores diseñamos, tenemos en cuenta un montón de variables, o sea, de acuerdo a lo que estamos diseñando, tenemos que considerar mercado, cómo llega el usuario, cómo se construye, las necesidades del usuario, eh, un gran rango de variables, y él lo sintetizó en estos tres, como el usuario, el negocio y la tecnología. Y para muchos otros, es una religión con dos creencias, que dice que el design thinking puede resolver todo tipo de problemas y que lo puede usar todo tipo de personas. O sea, no es solamente para los diseñadores, es como el diseño es demasiado importante para dejárselo a los diseñadores. También hay una frase que es igual, pero con la antropología, como son temas que son importantes y que la gente está bueno que se involucre porque le puede sacar provecho a su favor. Aideo al principio diseñaba productos tangibles, pero después, cuando se popularizó el término design thinking, que fue como un modo de empaquetarlo a lo que hacían los diseñadores, este proceso con este modo de pensar, más esta herramienta, que es todo lo que hacen los diseñadores, cómo trabajan, ese término se popularizó y empezaron a tener muchísimo trabajo. De hecho, hasta después productos más intangibles, como por ejemplo el sistema educativo de Perú. Entonces, el diseño o el design thinking eh, tra- atraviesa esas barreras de que es solo material o que es solamente para un tipo de producto, sino que todo se puede diseñar. Tiene que ver con el pensamiento, con el premeditar.
las leyes se diseñan, las ciudades se diseñan, todo se puede diseñar, hasta un sistema educativo. Entonces, ¿cómo es este proceso de diseño, no? Cada diseñador lo podría dibujar de cómo es su propio proceso de diseño y lo podría dibujar de distintos modos. Algunos podrían hacer como estos rulos, donde hay un ida y vuelta, avanzar, volver para atrás, ir para adelante, volver para atrás. Otros como este espiral circular, donde es como esto iterativo, ¿no? Como que se va repitiendo y repitiendo. Después hay otras formas, por ejemplo, que pueden ser como más tridimensionales, o que trabajan en paralelo, o todo en una conjunción, o un embrollo que de pronto sale. Cada diseñador lo podría dibujar de su propio modo, pero hay patrones comunes. Sobre lo que es teoría de diseño se viene teorizando desde hace ya 100 años, más de 100 años. Y el proceso creativo en diseño, a diferencia del proceso creativo del arte, que es distinto, y hubo diseñadores que lo utilizaron también, como Charles y Ray Ames de Estados Unidos, donde ya va por otro lado, por una parte de la exploración, etc. El proceso creativo en diseño tiene esto en común, que va del problema a la solución. O sea, es para poder solucionar un problema, ¿no? Y Nigel Cross establece que es el que está vivo, establece que siempre en todos estos procesos creativos, más allá de cuál sea la forma, hay tres fases: una analítica, una creativa y una resolutiva. ¿Lo podemos dividir en 5 o 6 etapas? Sí, lo podemos dividir en muchas más etapas, y como le digo, cada diseñador puede tener su propio proceso de diseño, pero siempre esas tres etapas están. Pero acá también se agrega cómo es el pensamiento del diseño, ¿no? Esto de la divergencia, de la concurrencia, del pensamiento holístico. Como podemos ver, o sea, están esas tres etapas, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, llega un planteamiento de problema, un cliente nos dice, mira, quiero abordar esto puntualmente, ahí empieza el proceso. Tenemos que salir a encontrarnos con el mundo real, salir a ver la información, salir a ampliar, entonces a ampliar nuestro conocimiento. Entonces, es como una divergencia en cuanto a lo que nosotros sabemos. Tenemos que saber más de distintas cosas, ¿no? Pero después, durante ese proceso, a la hora de tomar decisiones, empezamos a trabajar con lo que se dice el pensamiento concurrente, con empezar a atar cabos y empezar a sacar conclusiones para llegar a una conceptualización, una reformulación del problema. O sea, ahí es de acuerdo a lo que nos trajo el cliente. Procesamos ese pedido y todo lo que va sucediendo en la realidad. Confirmamos que es eso, le hacemos un ajuste, va por otro lado, podemos proponer otra cosa. Hay una reformulación de cuál es el problema. Ahí en ese punto se define cuál es el problema y empieza como una exploración. Empezamos como, bueno, entonces si este es el problema, ¿cómo lo podemos solucionar? Empezamos, por ejemplo, a tirar bocetos, a dibujar, a pensar, construir, cortar, probar, siempre lo más rápido para poder ir avanzando, pero empieza una etapa de exploración, donde se abre, empieza otra vez la divergencia en pensamiento. Y después, una vez que tenemos varias posibilidades, decimos, che, puede ir por acá esta solución, pero me gusta esto de acá, esto de allá, probemos, hagamos, validemos, empieza una etapa de desarrollo, donde empezamos a definir el producto hasta llegar a una solución. Entonces, por eso es que se tiene esta forma como de doble diamante de expansión y contracción. Es como expresar cómo piensa el diseñador. También podríamos hablar como, si le agregamos lo que es UX Research, UX Design, o UI Design, es como que van en ese proceso, de algún modo lineal, que siempre, a pesar de que es lineal, siempre se puede volver atrás. O sea, en la parte de desarrollo podés volver atrás e investigar algo puntual para volver a continuar. Entonces, eh, a pesar de que haya etapa, hay algo que tenemos que saber y comprender, es que este proceso es fractal. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede repetir o replicar en sí mismo. O sea, en un proceso grande, por ejemplo, un producto o una plataforma digital muy grande, quizás tengamos procesos internos, quizás para flujos puntuales o para algo puntual, por ejemplo, el diseño de un botón. Entonces, capaz que este proceso en una semana lo hacemos para ver algo puntual. Entonces, podemos hacer como el Google Sprint de abrir, cerrar, proponer, probar, testear, o llegar a una conclusión en algo muy chiquito. Pero también puede durar meses. O en cosas muy grandes puede durar años. Y adentro tenemos herramientas que quizás antes no tenían nombre, pero con el tiempo se les fueron dando nombre. Estas herramientas en diseño como que se hacían orgánicamente, se hacían naturalmente. Escribir, probar, para poder comunicarle al equipo, para poder comunicarle al cliente, al usuario, lo que uno estaba pensando, y todo se hacía orgánicamente. Por ejemplo, ahí está en el video, un video de IDEO donde el user persona, ellos recortan una forma uno a uno del usuario y hablan con el usuario. Bueno, y después pasa a tener un nombre de user persona, pero antes quizás no lo tenía.
estas herramientas surgen orgánicamente y después, bueno, se las empaquetaron también para que sean fácil para implementar gente que no sea diseñadora. O también para el cliente poder acceder a eso y entender que este proceso tiene etapa y que pueden ir consumiendo de herramienta por herramienta para avanzar en la consecución del proyecto. Entonces, como decíamos, hay 4 etapas. La primera es el research. Y lo que queremos saber acá no es tanto sobre las herramientas, sino sobre cómo generar valor en esta etapa, ¿no? Hay una frase que dice, los límites lejos de oprimir liberan y dan seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más sabemos, mejores decisiones vamos a poder tomar en diseño. Y en diseño las decisiones están fundamentadas. Entonces hay que salir afuera, hay que investigar y hay que dedicarle tiempo a esta etapa. Si no le dedicamos tiempo a esta etapa y esta etapa se contrae, puede generar que en las siguientes etapas se expanda más. Entonces siempre tengo que pensar que en diseño las etapas tienen un fin, que es costo-beneficio. Reducir los costos y maximizar los beneficios. Entonces, si no hay un buen research, las decisiones que podemos tomar, no, quizás, no siempre, ¿no? Pero quizás pueden ser perjudicadas. Y en la mayoría de los casos lo es. Y eso puede hacer que después cuando exploremos y empezamos a implementar, nos damos cuenta que hay cosas que nos faltaron investigar y tengamos que volver atrás. Y empezamos a entrar en conflicto o hacer que este proceso se estire. Entonces el proceso de diseño está pensado siempre para optimizar recursos. Y hay que asignarle el tiempo, eh, entendiendo que cada etapa genera valor. Ahora, algo importante que tenemos que aclarar en esta etapa para poder generar valor es que todos tenemos un sesgo cognitivo, todos tenemos una forma de ver la realidad que nos condiciona. Entonces, súper importante cuando hacemos una investigación, por más que yo juegue al fútbol siempre, si estoy haciendo algo sobre eso puntualmente, ir a hablar con otra gente, porque como ya vamos a ver en los GIFs de abajo, o algunos ya están viendo, hay mucho de personas interactuando con productos, pero la gente actúa de modos particulares e inesperados, siempre. Y también siempre te pueden decir una palabra, algo que lo cambie todo. Eh, Ahora, hay ciertas preguntas que nosotros podemos hacer para poder llegar a las verdades o a profundizar en el conocimiento. Y una es el por qué. Tenemos que salir afuera, hablar con la gente o encontrar información, buscar, explorar, pero al mismo tiempo siempre preguntando por qué. O sea, es como decir, si hacemos un benchmark y vemos las herramientas que tienen distintos productos, bueno, no solo quedarnos con eso, sino preguntarnos por qué y a dónde va. Porque ahí vamos a empezar a escalar. Hay, en este libro que se llama La lectura del objeto Aquiles Gay, que es un libro que se usa mucho en los cursillos de diseño, se explica algo como cómo hacemos para ir de lo material a lo inmaterial o cómo hacemos para ir de lo inmaterial a lo material. ¿Qué quiere decir eso? La lectura del objeto es, yo veo esto y digo, bueno, ¿por qué? Por ejemplo, la compu de Apple, ¿por qué es de aluminio y no de plástico? Y bueno, porque es liviana, porque se puede proteger de los golpes, porque disipa el calor, porque hace que sea el espesor más finito y sea más chatita. Empezamos a preguntarnos por qué, empezamos a llegar a que hay un montón de razones por lo cual un producto tiene ciertas particularidades. Del mismo modo que al revés, cuando nosotros hacemos la parte de conceptualización y decimos, bueno, esto tiene que ser, no sé, vamos a suponer somos Volvo, este auto tiene que ser seguro. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer que sea seguro? Y bueno, tenemos que tener en cuenta la superficie, el usuario que pase los test dummy, etcétera. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y bueno, deberíamos considerar que los rodados sean los que más tracción tengan. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y empezamos a definir particularidades textuales de cómo es el producto, cómo debería ser el producto. Entonces entramos en lo que es la definición del problema. Estamos empezando a definir cuál es el problema que tiene el usuario. Y también tenemos un montón de herramientas como los journey maps, árboles de objetivos, etc. Y acá el pensamiento empieza como a ser crítico, analítico, empieza a concurrir y empieza a atar cabos, ¿no? Dice esta frase, la creatividad requiere una profunda comprensión del problema. O sea, está bien que muchas veces dicen, no, no sé cómo los diseñadores tienen eso de que vuelan y es como casi mágico, ¿viste? Como una cosa, pero en realidad siempre hay mucho trabajo atrás. Es como lo que no sé, pero hay mucho tiempo de investigación, mucho tiempo de entender las cosas
para poder empezar a proponer soluciones. Por ejemplo, acá le voy a mostrar un ejemplo para poder ejemplificar esto. Por ejemplo, estos son todos insights, son todas cosas que se detectaron a través de una investigación, que esta investigación fue larguísima, fue con un equipo de Indonesia para trabajar el tema de abusos de algún tipo, sobre todo sexuales, en la comunidad y cómo ayudar a la gente. Y buscando muchísima información se llegó a datos que son duros, como por ejemplo que la mayoría de los casos eran en el lugar cerca del área personal de la persona y que muchas veces esos abusos eran personas que eran conocidas o que eran violencia doméstica, o sea, había situaciones que eran como del entorno, ¿no? Y que lo que era más terrible aún, ¿no? Se dan cuenta, o sea, cuando empezaron a investigar de que no había mucha, o había información, pero la gente no llegaba, o si llegaba, las capacidades del gobierno no eran las mejores para poder solucionar el problema, o que la gente no sabía que había sufrido algún tipo de abuso, o también algo social de ser juzgado, ¿no? Como que hay gente que cuando empezamos a entrevista y todo dice, no, bueno, que una amiga me dijo que la culpa capaz que era mía porque me había vestido de algún modo, no sé, empezó como a ponerse un poco más compleja la situación. Pero en esa investigación empiezan a aparecer estas cosas de que la gente lo empieza a hacer público y los comentarios, y se puede llegar a esto de, como leyendo las historias o compartiendo la historia, la gente empezó a hablar y en ese hablar hay un proceso de sanación. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, a partir de toda esta investigación, ¿cuál es el problema? ¿Que no hay información? ¿Que hay información pero que no se llega? ¿O que la gente no tiene un espacio seguro para hablar? Eso nos va a determinar totalmente de acá en más lo que hagamos en ese producto, ¿no? Entonces, acá cuando construimos los usuarios personas, tenemos que tener en cuenta que estereotipar a las personas es lo peor que podemos hacer cuando se diseña para gente real. Muchas veces hacemos user persona y decimos, bueno, sí, César tiene 37 años, bien gordo, que cumple, pero no arroja información fuerte. No hay algo que sea un ancla. Muchas veces en las entrevistas detectamos casos muy puntuales, ¿viste? Como diseñando para los extremos, podríamos decir, pero ¿qué pasa? Cuando diseñamos para el extremo también encontramos que hay un montón de gente que está cerca de ese extremo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el mismo ejemplo, cuando construimos el user persona, se cuenta la historia de esta chica, de que vuelve a su casa, bueno, y ella estaba casada, felizmente casada, y después la cosa empezó a ponerse un poco turbia, y el esposo había vuelto borracho, una vuelta, bueno, una situación fuerte, pero que después se empezó a repetir el tiempo, y el objetivo de ella dice, divorciarse, salir de la casa, no saber qué hacer. Pero hay particularidades como por ejemplo de que ella, la zona donde vive, cuánto gana, el acceso a los medios que tenía, entonces tenía solamente acceso a un teléfono, sabía usar WhatsApp y Facebook, o sea, algo muy, muy básico. No tenía la posibilidad de acceder a un montón de oportunidades que podrían tener otras personas. Entonces, y acá hay una clave de esta etapa, es cómo podemos generar valor en la conceptualización. Una frase también de Nigel Cross, el mismo que define las tres etapas, analítica, creativa y resolutiva, dice como que un modo particular de entender el problema sugiere una ruta de solución. Lo que está diciendo es que, la solución que cada diseñador puede ofrecer o puede proyectar depende estrictamente del recorte que esa persona haga de la realidad, o sea, de lo que esa persona entienda como problema, más el background. O sea, de acuerdo a mi perfil, cuando yo veo la realidad estoy viendo una parte. Ese recorte me va a limitar totalmente cuáles son las soluciones. Por ejemplo, lo que decía de el problema de una página informativa o el problema de un espacio seguro donde la víctima pueda hablar y sabiendo que está durmiendo en la misma cama y que capaz que le revisa el celular y ve si hay una aplicación, bueno, que no se baje la aplicación, ¿cómo hacemos para que esta persona pueda hablar? Ese recorte, que es el entendimiento del problema, es lo que nos da la oportunidad de innovar. Y ese recorte, si es particular, va a hacer que esa innovación sea totalmente distinta a otros productos. O sea, yo creo que el recorte, por ejemplo, que habrá hecho Duolingo cuando creó su aplicación debe haber sido distinto a otros recortes que hicieron otras empresas que hacen lo mismo. Entonces, esa es como algo muy fuerte en el diseño, a tal punto que Tim Brown dice, es el corazón del diseño, dice, la empatía es el corazón del diseño, porque si no entendemos lo que las personas están viendo, sienten y experimentan, design thinking es una tarea sin sentido.
Design Thinking dice, es un approach centrado en el usuario. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Entender qué es lo que le está pasando a esa persona. Y a partir de ahí podemos construir. Entonces, bueno, ya investigamos, ya entendemos el problema y empezamos a buscar, a explorar posibles soluciones. Entonces, bueno, tenemos también varias herramientas que las personas pueden utilizar, pero acá hay algo que está buenísimo que entendamos, que es los diseñadores siempre actúan con una intención. O sea, desde cómo ordenan una estantería hasta cómo presentan una presentación, como Luca o yo armamos otra presentación, siempre hay una intención atrás, en todas las cosas que el diseñador hace, no son decisiones muy random. David Kelly, que era, como decía, amigo de Steve Jobs, decía, ese campo de la distorsión de la realidad que se habla cuando se habla de Steve Jobs, es justamente esa intencionalidad que tiene el diseñador, sumado a que él empujaba las barreras para lograr lo imposible, ¿no? Entonces, no se trata de tener una idea genial, se trata de probar cientos de ellas. Yo, por ejemplo, acá tengo un libro de Leonardo, volumen 19, y déjenme mostrarle algunos dibujitos, por ejemplo, ¿no? Estos dibujos son, creo, de engranajes. Ni siquiera son muy claros, pero era el modo en que él podía hacer ese proceso, ¿no? Dibujando y empezando a ver. Estamos hablando de Leonardo da Vinci, que si quería te dibujaba el engranaje con la calidad desde una foto, capaz. Pero acá lo que a mí me llamó la atención, más allá, o sea, los dibujos, lo que tenemos que entender es que es para comunicarnos, no hace falta que sea una obra de arte, es para comunicarnos. Pero que es volumen 19, o sea, no sé cuántos volúmenes habrá, debe haber muchísimo. Y más acordé a un amigo que el pescado, que también diseñador industrial, creo que de los más geniales que vi, y ilustrador fantástico, uno de los mejores de Córdoba. Y el pescado está todo el día dibujando. Está acá tomando mate, o está escuchando esta presentación, o está, vamos a comprar chipá, él iba todo el tiempo dibujando. Entonces, acá hay algo que es como, hay mucho trabajo atrás, ¿no? La exploración requiere que haya una fuerte exploración, no tirar dos, tres ideas, sino hacer una fuerte exploración, porque ahí, ¿qué pasa? Por ejemplo, también hay un ejercicio que dice, bueno, dibujemos toda una casa, y todos vamos a dibujar una casa más o menos similar. Bueno, hagamos otra, pero con otra particularidad, y empiezan a aparecer un poco casas más divergentes, más distintas. Bueno, empecemos a buscar a la casa número 10 o 15, ya no se te cae una idea, van a empezar a surgir las ideas más raras. Entonces yo ahí lo que digo es como, bueno, vaciar la pecera, ¿no? De nuestras ideas, de nuestras preconcepciones. O sea, a mí cuando me dicen algo, y yo ya estoy pensando, bueno, empiezo a bajar esas ideas para descartarlas y poder empezar a pensar otras cosas, o tenerlas, porque capaz que de eso puedo rescatar algo después. Hay una historia muy divertida que no tiene que ver con esto, pero se llama Leonardo Cocinero, también le vamos a pasar el link, que está en YouTube, una historia que cuenta Alejandro Dolina, de los fracasos de Leonardo Cocinero, las frustraciones, mirá, justo a partir de la charla de Lucas, de Leonardo, un genio, uno de los genios más importantes de la humanidad, a mi entender, también tenía sus frustraciones, también le costaba, tenía su sueño que no podía cumplir, esto de ser un gran cocinero. Escúchala, está buenísimo. Entonces, acá, explorar y probar. O sea, los mejores fracasos son rápidos, baratos y tempranos, dejándote con una gran cantidad de tiempo y recursos. Errar es parte de la solución. O sea, porque en ese errar hay un proceso de aprendizaje y algo que la escuela tradicional, la educación tradicional nos dice es no poder errar. Vos tenés que estudiar esto y tenés que... Entonces, es muy común ver que eso es como que te aten las manos. Y todos vivimos esa situación y todos tenemos que aprender a que hay que hacer, hay que avanzar y bueno, puede haber errores. Lo importante no es que haya errores, lo importante es que puedas aprender de esos errores y puedas avanzar. Porque en ese proceso, por ejemplo, a mí me gusta el té. Y yo todas las mañanas me hago mi té. No estudié nunca té. Ahora sí, ahora me inscribí en un curso, voy a empezar un curso de té. Pero, porque también me tomé los té más feos, pero hoy en día sé mucho más de té que cuando empecé a tomar té. Porque ya sé qué cosas no van con qué, porque ya lo fui probando. Ese proceso iterativo, ese proceso de aprendizaje, siempre genera conocimiento. Entonces también es algo importante en eso, o sea, entender que los diseñadores también generamos conocimiento, no es algo menor. Y lo importante en los prototipos es hacerlo ya, con lo que tengas. O sea, no hace falta que sea, dependiendo de lo que querés comprobar, podés ir de una maqueta o de algo de baja definición, podríamos decir, a algo como un prototipo o algo de alta definición, más cercano a la realidad. Por ejemplo, en diseño industrial, cuando se habla de prototipos, se habla de los materiales, los procesos más cercanos a la realidad. Es como un producto que todavía no es en serie, pero es uno, pero hecho con todos esos materiales, porque se quiere comprobar el producto entero. Pero también puede hacer
un modelo funcional de una pieza, de algo, un resorte, a ver cómo funciona, o de un flujo, podríamos decir, algo muy puntual, o una maqueta para ver la forma, que sería como, por ejemplo, un wireframe, o sea, palabras con flechas o quizás en algo en baja definición. Lo importante es que lo podamos comprobar rápido y no invertir tiempo de más. Ahora, en esa etapa de exploración, ya buscamos muchas ideas y las probamos. Ahora hay que empezar a hacer un desarrollo, empezar a decir, bueno, ya investigamos, ya sacamos, entendemos muy bien el problema, tenemos nuestra mirada que es muy particular sobre el problema, vamos a tener soluciones muy particulares de acuerdo a nuestra mirada. Ahora empezar a bajar todo eso y empezar a definir cómo va a ser el producto bien en detalle. Y ahí seguimos iterando. Dice, cada vez más empresas están comenzando a lanzar productos o servicios o hasta modelos de negocio, o sea, hasta sus propias empresas para aprender. O sea, viven en beta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, iOS, ¿no? Actualiza el sistema operativo 16 y tenía el fondo de pantalla que solamente los devs lo podían tener, porque estaban suscritos a la versión beta. O creo que en Figma también hay una versión beta, o hay un montón de productos que si vos querés te anotás en la versión beta. Entonces, de todo el mercado, ellos separan una parte que ya lo pueden utilizar al producto y recoger feedback. Entonces, se va construyendo en el camino. Y dice, muchas de nuestras mejores ideas son el resultado de colaborar con otras personas. 2 ojos ven mejor, no, 4 ojos ven mejor que 2, 8 ojos van a ver mejor que 4. Sí, esto es lo mismo, o sea, eh, en el feedback es donde empezamos a construir, porque nos empezamos a valer de las miradas de otras personas, ¿no? Y acá viene esto de la diversidad, crear tu propia cultura de innovación. A ver, estaba viendo, por ejemplo, el equipo de Lucas, o el mismo equipo de Indies. La diversidad, o sea, gente que tenga distintos backgrounds, va a permitirnos que cada uno pueda arrojar una mirada particular de la realidad, porque están viendo distintas cosas. O sea, por decir, un abogado va a estar viendo unas cosas que el diseñador no, que un antropólogo, un filósofo va a ver otras cosas. O sea, esas miradas son los que nos van a enriquecer. Y acá en esta etapa, para poder sacar valor es esto, enriquecernos de las miradas de los demás y avanzar en ese proceso. Conclusiones. Acercarse al mundo con la mirada de un niño, explorar, preguntar por qué, por qué, por qué. Me mata el gif de ahí abajo que el chico se siente, se lo lleva puesta la ola. Bueno, en diseño yo creo que o sea, volver al niño es como pura riqueza. Es como pura riqueza. Es distinto a lo que plantea Nietzsche cuando habla del superhombre y todo eso, pero el niño tiene esa curiosidad, ese modo de ver las cosas y de acercarse para poder él entender la realidad y asimilarla, pero también en el medio va explorando y van a errar, se chocan, se golpean la cabeza y todo, pero en el medio van creciendo muchísimo y mucho más que alguien que se quede quieto, sentadito y sin hacer demasiado. El diseño era una cuestión de actitud, como Leonardo, como el pescado que contaba, o Mundo, que no conté la historia de Mundo, bueno, porque no quería quedarme corto del tiempo, pero es una cuestión de probar. Bueno, ahí de seguir, por ejemplo, hacen el Yumi y lo ponen. A ver, es cuestión de probar. Ahí aprendemos, ahí creamos conocimiento. Y del problema a la solución es importante el viaje. O sea, si bien queremos ya tener ese producto final, tenemos que aprender que lo que vale la pena y donde vamos a generar el conocimiento como empresa, como proyecto, como cliente, como todo, va a ser en el proceso. Ahí es donde hay que invertir, porque ahí es donde vamos a poder, nosotros vamos a estar haciendo algo que quizás los demás no lo hicieron, que es meternos en esto. Por ejemplo, bueno, acá en esta foto, ese fue el trabajo de tesis. Yo después de cursar diseño hice algunas materias de filosofía y mientras hablaban de la vaca y de que usaban, que era sagrada y que lo usaban, sin embargo, para todo, una de las cosas que usaban era para cocinar y yo dibujé eso. Y después hice todo el proceso que me llevó como, no sé, 3 años, un año para que prenda el combustible nomás. Y era, al fin y al cabo, si yo lo miro hoy, la idea genial y cómo tendría que ser el producto era esa primera idea. Pero si no hubiese habido lo que pasó después, era imposible materializar esa idea. Bueno, muchas gracias. La última, antes de irme, que les quiero pedir feedback es, acabo de probar el abuso de los GIFs casi sin sentido. O sea, del modo en que no habría que hacerlo, digamos, porque es como, pero me está distrayendo. Si vos querés enfocarme, que mira la presentación, ¿por qué me pones esto que me distrae? Yo lo que quiero saber es qué opinión tienen ustedes al respecto sobre eso, así que si pueden dejar comentarios para ver qué es lo que percibió cada uno de esos, qué me puede decir cada uno de los GIFs, se los agradezco.
Pero se trata de eso, ¿no? De probar, de probar. Algunos capaz se súper concentraron, otros capaz que los distrajo. Bueno, me gustaría saber qué pasó. Muchas gracias.